Aprendiendo, contanos. Mira, muchos de mis estudiantes me preguntan que cómo es que yo puedo tener un IQ mayor a 160. ¿Cómo es que pude llegar al lugar en el que estoy ahorita? ¿Cómo es que puedo saber tantas cosas y aprender tanta información tan fácilmente? Y hasta hoy nunca le había revelado ese secreto a nadie, pero hoy se los voy a revelar a ustedes. Hoy van a aprender cómo es que se aprende a aprender, cómo es que se estudia, cómo se puede ser un genio con un IQ mayor a 160, cómo es que se puede aprender la información más fácil, más rápido y en mayor tiempo. Así que quédate en este video para que sigas aprendiendo. Contanos. Mira, si tú realmente quieres aprender a aprender, te voy a contar primero unas historias que de allí vas a poder sacar información importantísima. Te voy a revelar cuáles son las técnicas correctas para aprender. Mira, cuando yo tenía alrededor de 4 años, yo recuerdo que sabía muchísimas cosas para tener esa edad. Sabía restar, sabía multiplicar, sabía contar, sabía incluso leer y escribir. A mí me consideraban un genio. Decían que cuando yo fuera grande iba a ser extraordinario, a tipo nivel Einstein o algo así. Mira, mi papá me llevaba por los lugares y yo sabía las capitales de los países, me sabía los colores, sabía muchísimas cosas, cualquier término de multiplicación. ¿Qué pasa? La gente nada más veía los resultados, pero no veía el proceso. Nada más decía, es un genio, pero no veían lo que estaba detrás de ese genio. Detrás de ese niño que sabía tantas cosas, estaba un papá, mira, insistente. Mi papá todo el tiempo se la pasaba preguntándome, todo el tiempo se la pasaba enseñándome. Tanto así que ya a mí me molestaba. Yo hasta me ponía a llorar porque ya no aguantaba. Él me llevaba para el lugar de trabajo de él, e incluso en el camino se ponía a preguntarme 7x8, 3x4. Y cuando llegábamos al lugar de trabajo, en el momento en el que no había que hacer nada, él se ponía a preguntarme y era pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Incluso cuando nos íbamos a acostar en la cama, se ponía a preguntarme las tablas y me decía y me enseñaba los colores. Ya yo estaba a punto de llorar, pero llegó el momento en el que ya uno se acostumbra y ya uno lo ve como parte normal, pero en un principio era súper molestísimo, porque un niño a esa edad lo que quiere es estar jugando, pero yo solamente estaba, mira, adquiriendo conocimiento. Entonces era un proceso en el que yo estaba las 24 horas del día, por decirlo así, estudiando, y no era como los demás niños que se la pasaban jugando. Entonces las personas veían el resultado, que era un genio, pero no veían absolutamente todo el proceso que yo tenía que hacer. Entonces, para ser un genio hay que hacer, detrás de un genio, detrás de todo genio, existe una acción. Nada se queda en la inacción. ¿Qué tú piensas? Que un día Albert Einstein se levantó y dijo, ¡pum! Soy un genio, invento la ley de gravitación universal. No, mijo, no. Detrás de Albert Einstein tuvo que estudiar 5 años la carrera de física y después tuvo que realizar posgrados en la carrera de física. Y después de tanto estudio fue que él dijo, ok, vamos a inventar la ley de gravitación universal. Y empezó a inventar todas las cosas que se relacionan con la física. Igual que Nikola Tesla. ¿Qué tú piensas? Que él un día se levantó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a inventar una bombilla. Y ¡pum! Inventó la bombilla. Resulta ser que no. Él también tuvo que estudiar. Luego tuvo que intentar. Se dice que intentó alrededor de 1000 veces. Y luego en la bombilla número 1000 fue que la inventó y la trajo y nos la mostró. Pero esa bombilla que a nosotros nos parece tan sencilla, se llevó un proceso de años tras años y de intentos fallidos. Entonces, nada cae de la nada, nada surge de la nada, todo requiere un esfuerzo, todo requiere un sacrificio, todo requiere una acción. De la nada no sale absolutamente nada, solamente del trabajo y del esfuerzo es que salen los genios. Entonces, un genio, alguien que tenga una capacidad extraordinaria y no la utilice y no haga cosas, pues déjame decirte que se embarca porque se queda mediocre. Entonces esta es la primera técnica, que todo lleva a un esfuerzo. Cualquier cosa que tú quieras lograr en la vida, cualquier cosa que vayas a hacer, lo tienes que hacer, te tienes que esforzar, tienes que ponerte a la acción. Bueno, ya después de ahí recuerdo que me fui con mi mamá, y recuerdo que mi papá se fue y yo me quedé con mi mamá. Ya mi mamá no me insistía tanto y para mí era una felicidad, yo me ponía a jugar y echar broma. Y sin embargo, ya a partir de ahí ya no fui un genio como lo era en un inicio. Ya a partir de ahí era una persona completamente normal. Simplemente era un estudiante promedio, no era ni siquiera el más inteligente ni el más bruto, estaba dentro del promedio. Entonces vamos para la segunda historia. Recuerdo que cuando yo tenía como alrededor entre 14 y 15 años, había un muchacho que estudiaba conmigo que era uno de los más brutos. No sabía absolutamente nada de las clases. Bueno, obviamente sí sabía, pero no sabía las cosas básicas. Se consideraba bastante bruto. Pero recuerdo que en una ocasión lo acompañé a la casa de él y estábamos bajo de una mata de mango, él y yo echando cuento y comiendo mango verde. Y recuerdo que de repente llega una mujer y la mujer le dice, epa, ¿está tu papá ahí? Y él le dice, no, no está. Y la mujer le dice, nah, guarda.
¿cómo hago ahorita? Tengo el carro dañado y ahorita no sé cómo voy a hacer porque ese carro, ahora me hace falta por ahorita. ¿Sabes lo que le hizo? Le dijo, no se preocupe señora, ya voy para allá. Fue, buscó unas herramientas y le dijo, a ver señora, ¿qué es lo que tiene su carro? A ver señora, ¿qué es lo que tiene? A ver, agarró, préndalo, y lo prendió, le dijo, ya, tal cosa, agarró las herramientas, tal, y en un rato, mire, arregló ese carro. Yo me quedé sorprendido. Y le dijo, bueno, es tanto, y le cobró y todo, y yo me decía, miércoles, 14 años ya conseguía más plata más rápido que uno. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo hiciste para arreglar eso si tú en las clases eres bastante malo? O sea, tú en las clases no comprendes las cosas que te enseñan. ¿Cómo hiciste? Y me dice, no, esto es súper fácil, chico. Mira, esto tú agarras, esto funciona. El carro funciona así. Y cuando tiene tal sonido, esto es lo que tiene malo o esto. Y yo lo agarro y me explicó todo acerca de los carros. Y yo me quedé así como que, así en serio, como que no le entendía absolutamente nada. Y le dije, vuélveme a explicar, para ver si ahorita te entiendo. Y me volvió a explicar y no le entendía absolutamente nada. ¿Y sabes lo que me dijo él a mí? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, chamo, tú sí eres bruto. Y yo le digo, ¿cómo tú yo me quedé así como que sorprendido. O sea, ¿cómo tú me vas a decir bruto a mí si el bruto en las clases eres tú? Y sin embargo, pero me dice él, pero eres bruto, realmente para esto eres bruto. Yo me quedé como que... Y tenía un nivel de conocimiento profundo acerca de la mecánica de los carros. Y yo me quedé realmente sorprendido. Y le pregunto, ¿cómo tú haces para entender esto tan fácil que a mí se me hace tan complicado? Y él me dijo, bueno, esto a mí me gusta, esto a mí me apasiona. Desde pequeño mi papá se ponía a arreglar carros y yo desde pequeño siempre estaba con él y él me ha explicado. Y esto a mí es un mundo que es parte de mí. Me gusta arreglar carros, me gusta estar en ese mundo. Y yo me quedé como que, y a partir de ahí comprendí la segunda técnica de estudio. Cualquier cosa que tú vayas a hacer te tiene que gustar, te tiene que apasionar lo que hagas. No es solamente que te pongas a hacerlo, es que te tiene que gustar. Si no te gusta, estás jodido. Si no te gusta, estás embarcado, estás jodido. Tienes que realmente que forme parte de tu corazón, que tú digas, yo quiero hacer esto. ¿Quieres estudiar medicina? Yo quiero estudiar medicina. ¿Quieres arreglar carros? Yo quiero arreglar carros. Porque me gusta, me apasiona. Esa es la segunda técnica de estudio. Porque cuando te pones a hacer lo que te gusta, se te hace más fácil. Porque tú no buscas problemas. Tú lo que vas a tratar de encontrar es soluciones. Y cada cosa que tú hagas al hacerlo con amor y con pasión, lo vas a entender. Entonces, el resumen de las dos técnicas anteriores es que primero te tienes que esforzar. Si tú piensas que Albert Einstein te inventó las cosas así por así, pues mijo, te has equivocado. Albert Einstein tuvo que sacrificarse, tuvo que trabajar, tuvo que luchar y sudar para ser el genio que es hoy. No se hizo genio de un día para otro. Después de tanto esfuerzo y estudio y pasión, porque Albert Einstein le dedicaba pasión y le dedicaba con amor a lo que hacía. Y después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tantos años de estudio y tanta pasión que le metía a la física, fue que se volvió el genio que es hoy. Y fue que se volvió la persona tan importante y recordada por todo el mundo que es hoy. Pero no salió así de un día para otro. No, tuvo que ponerle muchísimo empeño y muchísimo amor. Ahorita considero que las dos técnicas anteriores son una de las más importantes para entender cualquier cosa. Pero ahorita les voy a dar una breve introducción como a esto que tiene que ver con el estudio. Mira, para usted estudiar, usted tiene que saber estudiar y tiene que saberte las técnicas correctas de estudio. Si usted va a estudiar, usted tiene que saber estudiar. Si usted se va a ir para la guerra, usted no se puede ir simplemente con el fusil, con su chaleco y con su granada e irse directamente. ¿Por qué? Porque lo van a matar a la primera, no va a llegar a ningún lado. Usted para irse para la guerra, usted tuvo que primero, durante meses, se tuvo que haber preparado en combate, tuvo que saber cómo se dispara, cómo se lucha, cómo se prepara el arma, cómo se prepara la granada, cómo estar preparado a luchar en un caso extremo en cuerpo a cuerpo. No puede ir directamente porque lo van a matar. Bueno, igual, si usted va a estudiar, usted tiene que saber cómo se estudia. Usted no puede ponerse a estudiar. Les digo algo, estudiar no sirve de absolutamente nada si usted no sabe estudiar. Es como hacer un helado sin saber hacer helado. Va a ser un helado que no va a saber helado, va a ser un helado sin sabor. Usted primero tiene que saber cómo se hace el helado para después ponerse a hacer el helado. Con estudiar es igualito. Usted primero tiene que saber cómo se estudia para luego ponerse a estudiar. La mayoría de mis estudiantes y de los estudiantes en general se ponen a estudiar sin saber estudiar. Y estudiar sin saber estudiar es perder el tiempo. Porque simplemente se ponen a leer y como no saben leer, simplemente la información se les olvida, se la aprenden mecánico, se les complica.
se les hace muy difícil el estudio. Entonces tienes que saber cómo se estudia y todo lo que está alrededor del estudio. ¿Qué pasa? Te voy a explicar ahorita cómo es que funciona esto del estudio y después te voy a explicar algunas de las técnicas fundamentales. Mira, tienes que primero conocerte a ti mismo, conocer al enemigo y conocer el lugar donde se va a luchar. Conocerte a ti mismo implica que tienes que saber cómo es que tú funcionas y cómo es que tú puedes adquirir el conocimiento. Cómo es que funciona tu cerebro. Conocer al enemigo implica conocer dónde es que está la información y cuál es la información correcta que tú debes de ir a buscar. Y conocer el terreno donde tú vas a luchar implica cómo tú vas a hacer que esa información llegue a tu cerebro. Entonces, tenemos alrededor de 5 sentidos: el sentido de la visión, el sentido de la audición, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Tienes que saber que el sentido más importante que nosotros tenemos es el sentido de la visión, y el área cerebral más grande que nosotros tenemos es el sentido de la visión. Por lo tanto, las cosas que se logran ver se almacenan durante mucho mayor cantidad de tiempo y se almacenan muchísimo mejor. Y las cosas que tú logras oír no se almacenan durante tanto tiempo. Entonces, cualquier cosa que tú vayas a estudiar, lo primero que tú tienes que hacer es que tú tienes que verla, tú tienes que comprenderla, tú tienes que entenderla. Cosas que tú no logres ver, no la vas a entender. Tú tienes que verlo absolutamente todo. Cualquier cosa que tú vayas a estudiar, tú tienes que verla. Por ejemplo, te voy a decir algo y dime si logras recordarlo. Cuando yo voy de mi casa al trabajo, agarro hacia la buseta, tengo que doblar a la izquierda, luego tengo que seguir recto 3 cuadras, tengo que doblar a la izquierda de nuevo, tengo que seguir recto 5 cuadras, agarro la buseta sale recto por el mismo trayecto que yo venía, sigue hasta alrededor de 10 cuadras, dobla a la derecha en el semáforo, luego sigue 5 cuadras más, dobla a la derecha de nuevo en el semáforo, sigue, hay una subida, luego hay una carnicería, 3 cuadras después de la carnicería, dobla a la izquierda, luego sigue derecho, dobla a la derecha y por último llega al trayecto donde yo voy a llegar. ¿Qué pasa? ¿Lograste recordar eso que yo te dije? Se te complica, ¿verdad? Pero ahorita quiero que me digas algo. Dime el trayecto de tu casa al trabajo. Ahorita sí me lo describes con claridad y me describes absolutamente fácil el trayecto de tu casa al trabajo, o de tu casa a la escuela, o de tu casa a un amigo. Y me lo puedes describir detalle por detalle. ¿Y sabes por qué me lo puedes describir? Porque es algo que tú has visto, porque es algo que tú sabes lo que es. Entonces, como tú lo has visto y como tú lo has vivido, te es fácil seguir ese trayecto y te es fácil recordarlo. Incluso pueden pasar años y aún así tú te vas a recordar de ese trayecto porque es algo que tú viste. Entonces, cualquier cosa que tú vayas a aprender en la vida, tú primero tienes que verlo. Porque el cerebro, ¿cómo es que funciona? Cuando tú aprendes algo que tú lo has visto, tú lo que haces es describir, tú te haces una imagen en tu cabeza y tú lo que haces es describir la imagen esa que tú estás viendo. Eso tú lo haces inconscientemente. El trayecto de tu casa al trabajo, lo que tú haces es ver ese trayecto en tu cabeza de manera inconsciente y tú me lo describes. Eso tú ni siquiera te das de cuenta de eso. Ese trayecto lo ves y tú dices, me estoy imaginando tal cosa y te estoy describiendo la cosa que yo estoy viendo en este momento en mi cabeza. ¿Ves? Entonces tienes que verlo. Si tú lo logras ver, no se te va a olvidar. Entonces, cualquier cosa que tú quieras aprender, ya sea en medicina o en la vida, en lo que sea, tú tienes que verlo. Si usted va a aprender anatomía y te vas a aprender la anatomía del corazón humano, usted primero tiene que ver el corazón humano. Usted ve el corazón humano, tienes un atlas de anatomía y al lado tienes la descripción del corazón. Entonces tú vas leyendo, el corazón está compuesto por 4 cavidades. Y vas viendo el corazón. Estas son las 4 cavidades. El corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Aquí están las 2 aurículas y los 2 ventrículos. De tal manera que lo estás viendo. Es más, si usted puede asociarlo a todos los sentidos, mucho mejor. Si puedes buscar un corazón de plástico o puede ir a un lugar donde haya prácticas reales de anatomía, que usted vea el corazón, que usted lo pueda tocar, que usted lo pueda palpar, que usted lo pueda sentir, eso de asociarlo con tus 5 sentidos y verlo, eso te va a quedar para toda la vida, de tal manera que en el futuro cuando se te pregunte, tú lo que vas a recordar es la imagen del corazón y tú me vas a describir esa imagen que tú estuviste viendo en ese momento. ¿Ves? Tú no lo tienes que estar pensando, el corazón tiene 4 cavidades y 2 aurículas y 2 ventrículos. No, tú no tienes que estar haciendo eso. Tú lo que vas a hacer es que tú vas a ver esa imagen y me describes la imagen que tú estás viendo. Esta es la técnica fundamental. Yo hallo que es importantísima para hacer cualquier cosa. Si vas a estudiar la célula, no es que tú vas a agarrar la célula y te vas a decir, la célula tiene esto y esto. No, tú tienes que ver la célula, ver las diferentes partes de la célula, ver la imagen y luego cuando tú hables, tú me vas a describir la característica de esa imagen. Si yo te digo, descríbeme a tu mamá,
tú lo que vas a recordarte es las características de la imagen de tu mamá. Eso tú lo haces inconscientemente, eso tú ni siquiera lo piensas. Y tú me describes la imagen que tú ves. Cualquier cosa que yo te diga, te digo, descríbeme un perrito que tú tengas o que tú hayas tenido o que tenga un vecino. Tú lo que haces es recordar las características de ese perrito, verlas en tu cabeza imaginariamente y me describes las características de él. Esto es importantísimo. Entonces, cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, cualquier cosa que vayas a estudiar, tienes que verlo. Cualquier cosa. Segunda técnica, mira. Tienes que entender que para poder entender una cosa, tú tienes que saber otra. Tú no puedes saber... Tú no puedes crear un edificio, crear el primero la segunda planta y luego la primera planta. Es imposible. Imposible. Tú no puedes aprender a volar sin antes saber caminar o correr. Tú no puedes saber multiplicar sin antes saber sumar o restar. Usted primero tiene que aprender lo básico para luego entender lo complicado. Usted primero tiene que construir el primer piso, o primero tienes que construir las bases y luego el primer piso, el segundo piso y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Estás obligado a entender unas cosas para luego entender otras. No, mijo, no puedes volar, no puedes multiplicar. Si tú quieres aprender a multiplicar, vaya, aprenda a contar, luego a sumar y ahorita sí vas a aprender a multiplicar. ¿Qué pasa? Muchos de mis estudiantes quieren aprender directamente a multiplicar, quieren aprender directamente a volar, quieren aprenderse las patologías, quieren aprenderse las enfermedades del corazón, las enfermedades pulmonares y no se saben las partes del pulmón y no se saben las partes del corazón. Es imposible. No se puede. Y se la van a aprender, pero se la van a aprender mecánico. Y al tiempo se le van a olvidar. El cerebro no aprende cosas abstractas. El cerebro no aprende solamente lo que escucha, porque lo que escucha se le olvida. Se le olvida rápidamente, se le olvida fácilmente. Se recuerda lo que se ve, se recuerda lo que se entiende. Y una vez que tú has entendido las cosas básicas y has entendido las cosas fundamentales, lo otro se te va a hacer muchísimo más fácil. Entonces, si usted va a aprender algo, una patología, si usted va a aprender una enfermedad, si tú vas a aprender algo más avanzado, usted primero tiene que entender qué es el corazón, ver la imagen, entender las partes del corazón, aprenderte la anatomía, aprenderte la fisiología, cómo funciona el corazón y por último es que vas a entender la patología, porque la patología no es más que la alteración de la anatomía y de la fisiología. O sea, tienes que aprenderte lo normal para poder entender lo patológico, ¿ok? No puedes aprenderte lo patológico, no puedes aprenderte las cosas alteradas si no te sabes lo normal. Entonces, tienes que entender una cosa para poder entender otra. Tienes que entender las bases para poder entender lo otro que va a ser mucho más complicado. Y de aquí viene la tercera técnica. Tú no te lo tienes que aprender todo porque la cantidad de información es muchísima. Una vez que tú te has aprendido las cosas fundamentales, que has entendido lo básico, lo otro puede ser deducible. Tú no tienes que aprenderte toda la información porque la cantidad de información, al ser tan grande, es imposible aprendérsela toda. Pero si tú te aprendes lo básico, si tú te aprendes lo fundamental, una vez que ya tú has entendido esto, lo otro es deducible. Una vez que ya yo he entendido la anatomía, que es la parte estructural del corazón, la fisiología la voy a entender mucho más fácil y la patología, que es la enfermedad, la voy a entender más fácil aún. Esto significa que una vez que yo entienda lo fundamental, lo otro es deducible. Una vez que yo entienda lo básico, lo otro lo voy a entender fácil. Entonces, ¿qué tengo que entender? Lo fundamental y capacidad de análisis. Capacidad de análisis para deducir todo lo otro, porque tenemos que entender que las cosas, esto es otra técnica, pero es que prácticamente todas estas técnicas se unen y todas estas técnicas al final forman parte de una sola cosa. Tenemos que entender que las cosas son por lógica. En medicina todo funciona, no solamente en medicina, en todas las cosas que tú quieras aprender en la vida, en derecho, en medicina, en arquitectura, en cualquier cosa, todo funciona por lógica, todo funciona por sentido común, todo funciona por principios fundamentales lógicos. La lógica está en todas partes. Si tú tienes A más B es igual a C, 2 más 2 vas a tener 4 y esto se aplica en todas las partes y en todas las áreas. Y si tú sabes una cosa y tienes esa capacidad de análisis, ya todo lo otro tú lo vas a poder entender fácil y rápido. Entonces, me aprendo lo básico y lo otro lo deduzco. Luego me aprendo más cosas básicas y lo otro lo sigo deduciendo. Por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos claros. Mira, yo quiero que tú te imagines esto. ¿Qué tú crees que pueda pasar con esto si yo lo suelto? Se cae. Eso es lo que sucede, se cae. ¿Pero por qué tú puedes deducir que se cae?
tú lo puedes deducir porque existe una ley de gravedad que tú la conoces, que tú la comprendes y que tú sabes que todo lo atrae hacia el centro de la Tierra. Entonces tú dices, yo te hago cualquier pregunta y te digo, si tiro algo para arriba, ¿qué le pasa? Se cae. Si tiro algo para el frente, ¿qué pasa? Se cae. Y tú me lo puedes deducir porque entiendes lo que es la fuerza de gravedad. Pero si alguien no entendiera lo que es la fuerza de gravedad, no puede deducir que se cae. Con lo mismo con las patologías, lo mismo con cualquier cosa que tú quieras aprender. Hay cosas que tú no las puedes deducir porque no tienes el conocimiento básico. Pero una vez que tú entiendas el conocimiento básico, lo otro, por lógica, va a salir solo. O sea, una vez que tú entiendas la estructura y función normal del corazón, la estructura y función normal del aparato respiratorio, adivina qué. Las patologías, las enfermedades, una neumonía sale por sí sola. Una patología cardíaca sale por sí sola. Una patología renal sale por sí sola porque tú lo deduces. Los síntomas y los signos son deducibles y cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida es deducible. De la misma manera que tú deduces cosas en tu día a día normal, porque tú comprendes la realidad y porque tú comprendes lo que te rodea. En medicina, una vez que tú hayas aprendido cómo funciona el cuerpo humano, lo otro va a ser lógico y todas las alteraciones que estén en él van a salir por lógica, por sentido común. Y a ti ya tú vas a decir, qué fácil. Sí, es fácil porque ahorita comprendes las cosas fundamentales y ya lo otro es deducible. Pero para que aquel que no la comprende no es tan fácil. Esto viene siendo como igual que las personas millonarias. En un principio, hacer el primer $1.000.000 se demora años, se les es muy complicado, pero a medida que va pasando el tiempo y tienen el primer millón, tienen el segundo millón se les hace más fácil, porque ya tienen más capital, porque ya tienen más experiencia, porque ya tienen más conocimiento, porque ya tienen más contacto y tienen muchísimo más dinero para invertir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen el segundo millón más fácil, el tercer millón más fácil y luego llegan 5 millones, 10 millones y entre más dinero tienen, más dinero van a llegar a tener. Y los millonarios, entre más ricos son, más ricos van a llegar a ser porque tienen más dinero para invertir y tienen la experiencia y el conocimiento. Bueno, en cualquier área del saber que tú quieras aprender o que tú quieras entender, entre más conocimiento tú tengas, más conocimiento vas a llegar a tener. ¿Por qué? Porque cada día las cosas se van haciendo más fácil y más fácil y más fácil. En vez de complicarse, no se complican, más bien se van volviendo más fácil. Entonces, entiendes las cosas fundamentales, tienes que tener esa capacidad de análisis, esa capacidad de deducción, esa capacidad de lógica y lo otro lo entiendes, viene por sí solo y luego aprendes más cosas nuevas y lo otro viene por sí solo y cada día, entonces al final te aprendes esta información y toda esta otra información que falta de ahí para arriba viene por sí sola, viene por esa capacidad de análisis, por esa capacidad de deducción, por esa capacidad de lógica que tú vas a tener y que tú vas a ir desarrollando con el tiempo. Entonces hay que entender unas cosas para poder entender otras. Si usted está estudiando en este momento las alteraciones del corazón y no entiende las alteraciones del corazón, si usted está estudiando en este momento las alteraciones del corazón y no entiende las alteraciones del corazón, pues mijo, vaya para atrás y vuelve a estudiar anatomía y fisiología para que usted vea que cuando vuelva a las alteraciones del corazón le van a ser mucho más fácil. Pero veo que muchos de mis estudiantes, ellos no quieren, no. Esto yo lo vi en primer año, me dicen. Si en primer año no te lo estudiaste, pues tienes que volver a primer año para que ahorita se te haga más fácil eso que tú estás estudiando. Para que ahorita se te haga más fácil las alteraciones del corazón. Porque pretende estudiarte lo alterado y no entiendes lo normal y es imposible. Vuelva para atrás porque para entender esto tienes que entender aquello. Pero a veces para entender aquello tienes que entender otra cosa más para atrás. Y para entender eso tienes que entender otra cosa más atrás. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la base. Por eso mi recomendación es que desde un principio, sea lo que sea que estén estudiando, lo estudien bien y lo aprendan bien para que vean que a medida que van avanzando se les va haciendo más fácil y más fácil y más fácil. Y mientras sus compañeros se les va complicando lo que están haciendo, esto ustedes cada día lo van haciendo más fácil.